un clic en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. A partir de este momento, llevamos a su sonoesfera digital el podcast a sus sentidos. En su dispositivo digital, damos entrada a las noticias y los hechos de interés en las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios, en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. La realidad social tiene un punto de encuentro, análisis y opinión con Andrés Barrio Rubio, escenario sonoro en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Dale y dale, Andrés Barrio Rubio es el que vale. Y dale, Andrés Barrio Rubio es el mejor. Y dale, hablando en el podcast es la sensación. Venezuela y el mundo presenciaron el robo más grande de la historia. Con la anuencia de gobiernos como el colombiano, se posesionó el dictador y genocida Nicolás Maduro Moros como mandatario de la nación patriota. Ante los colectivos y borregos bolivarianos, se hizo un show mediático con todos los protocolos militares y siguieron en su régimen como si nada. Triste realidad que nada se distancia de lo que se vislumbra ocurrirá en Colombia en el corto plazo. En manos de la izquierda, difícil será iniciar un nuevo comienzo en el marco de la libertad y la democracia. La coherencia y la libertad de expresión está seriamente lastimada en manos de un progresismo ideológico que nada bueno ha traído para los ciudadanos latinoamericanos que viven la destrucción y miseria que trajo la política de izquierda. Quienes saben de podcast nos escuchan, que hacemos en sintonía cada día. Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital es el mejor con la sintonía. La reticencia de Gustavo Francisco Petro Urrego a abordar la opresión de Venezuela pone de manifiesto la tensión entre ideología y corrección política. El presidente chileno, Gabriel Boric, ha demostrado una claridad de pensamiento y de carácter encominables al calificar de dictador a Nicolás Maduro Moros. Esto ejemplifica la posibilidad, incluso desde la perspectiva de izquierda, de nombrar las cosas como son, a pesar de la resistencia de ciertas facciones. Los hechos del 10 de enero de 2025 representan una flagrante violación a la inteligencia, a la Constitución y a la voluntad de la inmensa mayoría del pueblo patriota. Mientras el mundo observa la consolidación del régimen bolivariano, pocos son los que reaccionan ante las consecuencias que ello trae para la libertad, la democracia y el futuro. Opinando de los hechos relevantes con Andrés Barrio Rubio, la opinión está al instante. El periodismo al servicio de la verdad. El podcast llega a tus sentidos con Panorama Digital.
Las repercusiones de la toma de posesión de Nicolás Maduro Moros sugieren una concurrencia entre el gobierno del cambio en Colombia y sus fuerzas aliadas con las intenciones usurpadoras del régimen venezolano. La presencia del embajador colombiano Milton Rengifo no solo reconoció al régimen del país vecino, sino que desconoció la migración de 7,89 millones de personas en la última década, el mayor éxodo en la historia de la región. La situación actual en Colombia sirve como ejemplo pertinente de las consecuencias potenciales de la aplicación de las políticas propuestas por el Pacto Histórico y sus agentes asociados. Esta corriente ideológica ya ha comenzado a revelar su verdadera naturaleza, haciendo evidente que cualquier elemento considerado de izquierda o progresista debe ser erradicado con el fin de evitar que se repitan los acontecimientos que se han desarrollado en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Con todas sus acciones, el régimen venezolano está desvalorizando el nombre de Simón Bolívar, como lo dijo el director de noticias de la FM, Juan Lozano. Estará revolcando en su tumba a Simón Bolívar por la utilización infame de su nombre en el falso juramento de Nicolás Maduro, usurpando el poder en Venezuela, como los dictadores de décadas pasadas, que por las armas y la fuerza impedían que los legítimos elegidos por sus pueblos ocuparan el sillón presidencial. Es igualito. Les robaron las elecciones. Hoy se ha debido posesionar como presidenta de Venezuela María Corina Machado. Se lo impidieron con argucias legales. Y ella, heroína de América, heroína de la democracia, siguió adelante con esa gesta. Siguieron con Edmundo González. Edmundo González se ganó las elecciones y se las arrebataron, o tal como lo certificó el Centro Carter. Lo que pasó hoy es inaceptable. Es el inicio de una dictadura, de una tiranía, una vergüenza y una tristeza y doloroso, pero produce indignación que el gobierno de Colombia hubiera estado representado en ese acto. ¿Cuántos presidentes demócratas del mundo fueron a acompañar a Maduro? Cero. Cero. C-E-R-O. Cero. El único jefe de Estado, el de Cuba. Y ya sabemos qué es lo que pasa en Cuba. Hay que seguir acompañando a los demócratas venezolanos en su lucha. Que Dios guarde a Edmundo González. Que Dios proteja a María Corina Machado y que el pueblo venezolano mantenga esa fuerza, el bravo pueblo, para que se restablezca la democracia en Venezuela. Sin democracia en Venezuela tampoco habrá paz total en Colombia nunca. Se robaron las elecciones y pisotearon la voluntad popular que fue expresada en las urnas con la anuencia de gobiernos como el de Colombia. La relación entre colombianos y venezolanos se ha caracterizado durante años por tensiones que incluyen xenofobia, discriminación y violencia, y ahora añade matices políticos, económicos, sociales y territoriales. La actual lucha de poder antiimperialista que involucra al país bolivariano de 916.445 kilómetros cuadrados, con más de 28 millones de habitantes, que comparte una frontera continua de 2.219 kilómetros con un país democrático como Colombia, que tiene más de 52 millones de habitantes en 1.142 millones de kilómetros cuadrados, no puede ignorar los numerosos hechos que conectan al gobierno del cambio con el régimen venezolano, los cuales están siendo invisibilizados por la retórica diplomática. Colombia y Venezuela comparten una historia común de fenómenos y flagelos que hacen necesario hablar de disputas políticas y territoriales derivadas del feudalismo y el centralismo. Estas desavenencias dieron origen a tensiones regionales y provocaron la división de lo que históricamente se conoció como la Gran Colombia. Esta genealogía binacional abarca una variedad de intereses e ideales influenciados por los flujos migratorios, las poblaciones refugiadas, la violencia y el desplazamiento poblacional, el contrabando, la guerrilla, el paramilitarismo, el narcotráfico y otras irregularidades. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, desconoce los resultados de las elecciones y acusa de paramilitar y narcotraficante
a un líder que siempre defendió la democracia. Agradezco mucho a los organizadores, al compañero Iván Gil, canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy sacó un comunicado, sabe que a él le toca salir a la batalla por Venezuela. Sacó un comunicado decretando, dándole 48 horas a Álvaro Uribe Vélez para abandonar el territorio de Sudamérica. Álvaro Uribe Vélez, triste personaje paramilitar y narcotraficante, asesino y criminal, hoy pidiendo la intervención militar de Venezuela. Cobarde, ven tú al frente de las tropas, Álvaro Uribe, te espero en el campo de batalla. Cobarde, ruin, fascista, criminal, narcotraficante. ¡Da la cara! ¡No mandes a otros, criminal! Es el resultado, frente a una voz que durante años en solitario fue la única en América Latina contra la dictadura que se impuso en Venezuela. Existen similitudes culturales y sociales que pretenden ampliar las perspectivas y afrontar los retos planteados por la economía de mercado, las ideologías políticas, el narcotráfico, el conflicto armado y más recientemente el régimen más opresivo de la historia del continente. Una actitud política expansionista que pretende transferir una forma de concebir el poder y subyugar al pueblo en la pobreza y el caos producidos por el saqueo monetario del tesoro de una nación. La paranoia persecutoria y las alucinaciones que se hacen latentes en las figuras de Gustavo Francisco Petro Urrego y Nicolás Maduro Moros son un factor que contribuye al aumento de las tensiones y a la escalada de enfrentamientos impulsados por el odio y el rencor, polarizando aún más los extremos ideológicos de izquierda y derecha en las naciones suramericanas. Nicolás Maduro Moros se autocorona dictador. No lo acompaña el pueblo ni ningún gobierno que se respete como democrático, fue lo que aseguró el presidente electo de Venezuela, Edmundo González. En Caracas, Maduro ha violentado la Constitución y la voluntad soberana de los venezolanos expresada el 28 de julio. Consuma un golpe de Estado. Se autocorona dictador. No lo acompaña el pueblo. No lo acompaña ningún gobierno que se respete como democrático. Solo los dictadores de Cuba, el Congo y Nicaragua. Sigo trabajando las condiciones para mi ingreso a Venezuela y asumir, como lo manda la Constitución y me lo ha ordenado el pueblo, la presidencia de la República y la comandancia en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Represento la voluntad de casi 8 millones de venezolanos dentro de la patria y la de millones de compatriotas a quienes se les impidió votar en el extranjero. Y tengo el deber de defender ese compromiso. Como lo dijo María Corina Machado, la decisión de cerrar las fronteras del país y artillar los aviones militares que cuidan el espacio aéreo buscaban hacer conmigo en el aire lo que hicieron ayer contra nuestra líder, donde lamentablemente resultó herido un hombre inocente. Esto solo habla de su cobardía y de su ausencia de escrúpulos, pero pronto, muy pronto, aunque ellos hagan lo que hagan, lograremos entrar a Venezuela y le pondremos fin a esta tragedia. Pronto lograrán entrar a Venezuela y le pondrán fin a esta tragedia de progresismo socialista que acabó con todo. La conspiración, originada en el Palacio de Miraflores en Caracas y firmemente arraigada en la defensa de la soberanía del país, ha dado lugar a la consolidación del control autoritario sobre la población mediante la intimidación. El ambiente que ha creado es de pobreza, violencia, aislamiento y confrontación y desafía al mundo apoyando a grupos terroristas amparados por la guerrilla colombiana, ELN y los grupos disidentes de las FARC. Este brazo armado ideológico pretende dividir a los sublevados y perpetuar la inmersión de los incautos en la fracasada ideología socialista bolivariana. Colombia debería plantearse
abordar los problemas internos en lugar de prestar atención e inmiscuirse en los países vecinos. El país se enfrenta a una importante crisis social que es evidente en varias zonas de la geografía nacional. Lo de este momento es triste para la democracia de América Latina, pero es el principio del fin de la dictadura, fue lo que exaltó en Semana en Vivo el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos. Muchas gracias por invitarme para hablar de este triste momento para la democracia en América Latina, pero también con gran expectativa, porque si bien pues mucha gente pensaba que hoy se iba a dar, yo no. Yo creo que este es el principio del fin. Yo sí creo que este es el momento más débil de la dictadura. Se le vienen momentos mucho más difíciles y yo creo que estamos viendo el final. Estamos en transición en Estados Unidos de un régimen a otro, de un gobierno a otro. Y creo que es importante lo que va a pasar a partir del 20 de enero con el nombramiento de Rick Scott y de Waltz sobre todo y de Landau en el Departamento de Estado y en el Consejo de Seguridad. Porque Biden consolidó muchísimo la dictadura gracias al trabajo de un funcionario de origen colombiano, Juan González, que dejó a Venezuela totalmente consolidado, le soltó a Alex Saab, le relajó sanciones, absolutamente todo hizo para que se mantuvieran, como lo hizo también con Nicaragua, pero pasaron otras cosas que sí creo que son muy importantes y son distintas. Uno, las elecciones. Hay un gobierno legítimo, electo, con el 90% con apoyo que hoy tiene más del 90% de los venezolanos. Están aislados el gobierno. Dos, una oposición unidísima alrededor de una gran líder, una líder única que no lo hemos visto en América Latina nunca, como María Corina Machado. Un régimen que está muy débil, que tiene muchas debilidades adentro, que los militares no apoyan. Que tiene una crisis muy importante económica. Entonces se están dando todos los elementos para que con un empujoncito, con un pastorejo, como decimos aquí en Colombia, eso se caiga. Lo que viene con el cambio de presidencia en Estados Unidos cambiará el panorama para Nicolás Maduro Moros y su régimen en Venezuela. Si bien es importante tender una mano amiga a los necesitados, es igualmente crucial reconocer que aquellos que actualmente abogan por el progresismo socialista, basándose en ideas libertarias, pueden estar contando con beneficios y recursos de por vida sin contribuir a la sociedad mediante el trabajo y el esfuerzo. La política antiimperialista, humana y emancipadora, ligada a pensamientos anacrónicos de igualdad, cree que el gobierno debe actuar como Robin Hood, defensor de los pobres y oprimidos, que quita a los que tienen y da a los vagos y holgazanes. Esta visión, basada en falsas ilusiones y discursos caudillistas de un pacto histórico, es preocupante. Pretende consolidarse en el país e implica victimizar y atacar a periodistas y opositores. Los que no comparten esta visión son vistos como ajenos al establecimiento. ¿Qué podría pasar en 2025 si este es el principio del fin, como lo dice en Semana en Vivo el mismo ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos? Lo primero ya empezó a pasar, ya le subieron las recompensas tanto a Maduro como a Diosdado. Ya metieron a Padrino ahí. Esas recompensas van a subir mucho más inclusive por una razón, y la razón es que estas recompensas tienen que venir un proyecto de ley, y ya Rick Scott lo está haciendo. Eso van a subir a $100 millones, y ya con $100 millones entidades como Blackwater y otras dicen: yo me gano esa plata, y entran y hacen conexiones y los van a sacar de allá, tenga la absoluta certeza. Entonces ese es uno de los temas que va a pasar. Segundo, la entrada de Trump, de Rico, el secretario de Estado y el subsecretario de Estado y del nuevo secretario de Consejero de Seguridad Nacional va a ser una línea muy, 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 muy dura. O sea, eso van a apretar inclusive mucho más. También ya están empezando a apretar más personas del régimen. Hay que ir detrás, yo estoy seguro que muy pronto van a ir detrás de los hijos, las hijas, los esposos, las yernos, todo eso, para generarle esa presión aún mayor. Y no me cabe la menor duda que hay muchas otras cosas
con capacidad de desestabilizar que se pueden hacer y que van a hacer, que obviamente Biden no lo iba a hacer, no se esperaba de él nada distinto a lo que está haciendo. Finalmente Juan González hizo un daño brutal y consolidó este problema, pero yo sí soy optimista porque están muy débiles y solo falta es un pastorejo para que no se caiga. Con la plata de las recompensas, el régimen comienza a flaquear y pronto los van a traicionar. La ideología de izquierda, asociada a los proyectos políticos de antiguos militantes y líderes guerrilleros, que recientemente expresaron su apoyo a Nicolás Maduro Moros y a su gobierno tras la toma del poder el 10 de enero de 2025, revela que lo que tanto se ha negado desde el poder legislativo y en entrevistas en los medios de comunicación por parte de los progresistas es cierto. Los colombianos deben mantener los pies en la tierra, estar atentos a las propuestas políticas que empiezan a surgir para las elecciones de 2026 y evaluar cuidadosamente las declaraciones y acciones de los líderes políticos. Las implicaciones de esto que ocurre para Colombia son más claras. Con el gobierno del cambio fue lo que dejó entrever en Semana en Vivo el ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos. No, ya fueron, o sea, Petro es un aliado de Maduro, punto. El canciller ha sido es un rey de burlas. El señor Gilberto Murillo quiere ser candidato a la presidencia, pues sale con el rabo entre las piernas, y perdónenme, pero no sale bien. Entonces yo sí creo que hay tienen un aliado acá, un aliado que trata de disfrazarse, pero es un aliado porque hicieron negocios juntos y porque el entorno de Petro con la senadora Piedad Córdoba, con Alex Saab, hicieron muchísimos negocios en Venezuela y todo eso se lo tienen grabado y se lo tienen filmado y se lo tienen totalmente registrado. Entonces tienen a Petro y a Lula también, que son lo mismo, de las pelotas. Hoy hay 3 que están brincando, además ya de la Sheinbaum, que es una vergüenza, entregó su política exterior a Cuba. Lula, que pues también lo tienen de las pelotas, y Petro, el ELN, las FARC y los narcos. Esos son los que hoy están más felices que nunca. Pero mire, independientemente de cuándo vaya a haber la transición, que la va a haber, ahí empieza el problema porque el país está totalmente desinstitucionalizado. Usted tiene que volver a recuperar todas las fuerzas armadas, toda la fuerza de policía. O sea, eso es el lío que viene cuando se dé esa transición, porque estos señores son un grupo de mafiosos que se apoderaron de un país. Esa es la verdad. Maduro es un mafioso, Vladimir Padrino es un mafioso, los Rodríguez son los mafiosos, Tarek El Aissami son mafiosos, Cilia es una mafiosa. Todos están metidos son una organización criminal, y esa organización criminal por ahora tiene un poquitico respiro, pero no por mucho tiempo. Muchos son los felices hoy, pero el problema estará cuando todo vuelva a la normalidad, porque no quedó nada en Venezuela. Como país, los colombianos necesitan abordar los retos sociales que enfrentan y establecer políticas públicas que les permitan avanzar como comunidad, construyendo una nación próspera para el futuro. Esto significa respetar las diferencias y trabajar unidos para construir un futuro mejor para todos. En la actualidad, Venezuela está asumiendo el papel de víctima a pesar de que es ampliamente reconocido como el principal agente de inestabilidad regional. La relación de Colombia y Venezuela ha experimentado fuertes altibajos en los últimos años, caracterizados por rupturas y acusaciones por ambas partes, lo que ha provocado un ambiente tenso en los pasos fronterizos y el continuo intercambio de retórica política entre ambas naciones. El llamado al gobierno de Gustavo Francisco Petru Rego es a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela, como se dice desde el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. Desde el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga hacemos un llamado al presidente Gustavo Petro y a su gobierno para reconocer a Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente de Venezuela y también a condenar la represión e intimidación que el régimen de Nicolás Maduro
viene llevando a cabo de forma sistemática contra la oposición política. El pueblo venezolano se expresó contundentemente en las urnas y le dio la legitimidad a Edmundo González. Por lo tanto, mantener relaciones diplomáticas responsables no puede significar desconocer la voluntad del pueblo venezolano, ni mantener relaciones que legitimen o validen a un régimen opresor y violador de derechos humanos. A las familias de venezolanos les decimos que estamos con ustedes, que esperamos que se puedan reencontrar. Hacemos votos porque muy pronto Venezuela sea libre. Con ustedes desde Colombia estaremos hasta el final. El país y la historia recordarán a quienes defendieron la democracia y la libertad en Venezuela y condenará a quienes con su silencio legitimaron a un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos y comete crímenes de lesa humanidad. Llegó la hora de seguir movilizándonos para defender la democracia en Venezuela. Se debe condenar la represión de Nicolás Maduro Moros y el sufrimiento del pueblo venezolano. Esta polémica conexión ha dado lugar a fuertes pronunciamientos diplomáticos en escenarios consulares que sobre el papel parecen un mero gesto de afirmación nacionalista. La tensión política entre ambas naciones se ha caracterizado por acusaciones de orquestar siniestros planes para asesinar al líder de la nación patriota, pero el anuncio de Nicolás Maduro Moros de que el régimen venezolano se prepara con Cuba y Nicaragua para tomar las armas y defender el derecho a la paz si fuera necesario es una acción provocadora que plantea el debate sobre el impacto de Venezuela y su crisis humanitaria, política, económica y social trasladada con el flujo migratorio a los países vecinos. El podcast se constituye la voz del pueblo que nunca se equivoca. Panorama Digital está de boca en boca. Panorama Digital está de boca en boca. El régimen venezolano experimenta una creciente discordia con la comunidad mundial. El estado de emergencia social y económica ha provocado un aumento del patriotismo impulsado por la aplicación de políticas progresistas similares al modelo colombiano de nación. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos Si en Venezuela llueve, por acá sus comentarios. Como siempre los esperamos en la cuenta en @atutobarrios o en la página web www.andresbarriorubio.com. Andrés Barrio Rubio, opinando, y Panorama Digital nos va informando. Las acciones y políticas del régimen venezolano han llevado a conspiraciones y situaciones que demuestran al mundo que la brecha dictatorial venezolana no actúa sola. La ideología de sociedad comunista que persigue el régimen venezolano bajo el complejo concepto de igualdad está afectando negativamente a las arcas de una nación que en su día fue la más rica del continente por sus reservas de petróleo. La situación actual de Venezuela hoy se comienza a trasladar a Colombia y no garantiza la seguridad y estabilidad de la sociedad. El adagio popular aconseja que es preferible adoptar una apariencia de cara roja temporalmente que permanente. Los esfuerzos políticos y diplomáticos deben ir más allá de la fachada de nación benévola y protectora. Es imperativo tomar medidas decisivas y resueltas en respuesta a la dictadura que se ha instituido en el territorio venezolano, esa que busca desestabilizar a las naciones vecinas para desviar la atención de sus propias acciones solapadas que están exacerbando los desafíos regionales. En el ecosistema digital, Andrés Barrios Rubio, una voz con experiencia, imagen y credibilidad. En tu pantalla, en tus oídos, Panorama Digital, zona de candela, charlas con tuto y tato.
Los podcasts que te conectan con la verdad, la emoción y el entretenimiento. Andrés Barrio Rubio, más cerca de tus sentidos. Oh, 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 oh. Andrés Barrio Rubio, más cerca de tus sentidos. Más cerca de tus sentidos. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio. Ven, asómate al mundo, pronto lo verás. El privilegio es nuestro, Panorama Digital es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio, Panorama Digital es el mejor. Andrés Barrio Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón, todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero, los esperamos en nuestra próxima emisión.